Hola a todos, bienvenidos a mi podcast o a mi canal de YouTube, según donde lo veáis. Soy el Delfín Inversor. Hoy os traigo un nuevo episodio, es el cuarto. Y hoy vamos a hablar de, como dice en el título, cómo transicionar a una vida más productiva. Por cierto, quería comentar que, bueno, muchas gracias a la gente que ha apoyado el canal, que sobre todo se está escuchando en YouTube y tal. Aunque sean unos números muy humildes, yo estoy muy contento de la evolución, sobre todo del primer audio, que va por las 700 visitas. Ojalá en un futuro pueda ver este podcast y diga, ostras, si ahora tenemos mucho más, ¿no? 700 no era nada. Y eso, muchas gracias a todos y bueno, acorde a la evolución, digamos, del canal, que como digo es muy humilde, pero a mí me hace ilusión, acorde a esa evolución, pues yo también he evolucionado un poco y sí que me he hecho hoy una pequeña escaleta y voy a intentar vocalizar un poquito mejor, porque creo que hay veces que hay algunas palabras que me como alguna sílaba y quizá no se me entienda 100% claro. Entonces, hoy vamos a hablar de, no sé si lo he dicho ya, pero vamos a hablar de cómo transicionar a una vida o una rutina más productiva. En el pasado yo creo que tuve una, bueno, voy por épocas, pero sobre todo en el pasado, hace unos años, fui una persona muy productiva, yo creo. Creo que fui de la, bueno, creo que llegué a ser la productiva, o sea, la productiva, la persona más productiva que yo he conocido y era muy extremista, digamos. Y tristemente, bueno, la vida productiva muchas veces creo que es un antónimo de tener una vida divertida, ¿no? De tener vida social, vida familiar o tiempo de ocio. Al final es dedicar mucho a producir, ¿no? Como bien indica la palabra. Entonces, hoy os voy a dar muchos tips que yo creo que os pueden servir por mi experiencia y por cómo llevé yo las cosas, creo que os pueden servir mucho. Y bueno, tengo un par de cosas apuntadas, pero al final son nada y casi todo va a seguir siendo improvisado, pero para que no me olvidara más que nada, más que por seguir un orden. No van a tener ningún orden específico y ya está, vamos a comenzar. Yo creo que hay que ir, para explicar esto, tendríamos que ir de arriba a abajo, empezando por lo general, y los tips generales serían que creo que todo cambio, como este tan grande, que significa cambiar tu rutina, tiene que producirse de forma muy gradual, no puede ser radical. ¿Por qué? O sea, esto se puede extrapolar a muchos ámbitos de la vida, o a muchas personas, como un fumador compulsivo, o un adicto al alcohol, o alguien con un vicio, yo qué sé, de jugar videojuegos o lo que sea, algún tipo de vicio. Mucha de esta gente que haya conseguido, pues, dejar ese vicio os podrán decir, como yo os voy a decir, que si intentas meter o instaurar, digamos, un cambio en tu vida, que cambie algo, o sea, tan arraigado en tu personalidad y en tu persona como puede ser tu rutina del día a día, tienes que hacerlo muy poco a poco, porque si lo haces de repente, puede que lo hagas bien un día, una semana, un mes, 2 meses, pero es muy común que tarde o temprano acabes cayendo, volviendo a caer en el vicio, porque la gente, yo creo que no, las personas no tendemos bien a llevar estos cambios tan radicales, quizá como cuando alguien se muda, ¿no? O sea, quizá no tiene otra ya y al final se acaba acostumbrando, pero es muy normal que haya gente que lo lleve muy mal, ¿no? Me refiero a mudarse de casa o de país. Entonces, yo creo que tiene que ser muy poco a poco, porque si no, te acabas quemando en algún momento. Al principio vas motivado, sientes que estás haciendo las cosas mejor, pero al final te acabas quemando y vas a volver al punto de partida y quizá ya te vaya a costar más la siguiente vez que te quieras meter o de la experiencia de haber sabido que ya has fracasado, quizá te haya bajado la autoestima lo suficiente como para que no quieras volver a experienciar eso. Entonces, yo creo que tiene que ser gradual, poco a poco. Plantearte objetivos, o sea, si eres un fumador o quieres ser más productivo, de hoy voy a dedicar 5 minutos a leer este libro, aunque sea abrirlo, porque el primer paso siempre es el más difícil en casi todo. Entonces, es como cuando te quieres ver, más ejemplos, cuando te quieres ver una serie que te ha recomendado un amigo, pero te da una pereza, que te cagas, hablando en plata.
te da un perezón que te cagas y dices, ostras, cómo, qué pereza, ¿no? Empezarme a ver eso, aunque me lo diga todo el mundo. Pero una vez que te has visto el primer capítulo y te ha enganchado, es todo mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, me estoy alargando como me estoy enrollando como una persiana, pero bueno, son ejemplos, ¿no? Para que le pueda servir a la audiencia, digamos. Em, entonces, simplificando estos 3 minutos poco a poco, ¿vale? Pasito a pasito. Luego, algo que os puede ayudar a dar el primer paso también es pensar en el objetivo final. A mí personalmente, yo no me acuerdo dónde lo aprendí, pero sí que fue un concepto, creo que es de Joan Boluda, quien tiene también un podcast de marketing digital. Creo que fue de él quien lo aprendí, que me fue bastante útil. O sea, si piensas en tu objetivo final, si piensas que haciendo esto estás contribuyendo a un bien mayor para ti, yo creo que te puede motivar mucho más. Y también te puedes montar una serie de trampas, digamos, psicológicas para motivarte más. Que eso incluso podría ser aparte. Yo me planteaba, digo, yo quiero en un futuro, pues yo qué sé, tener dinero, ser exitoso financieramente o tener empresas. O yo qué sé, o sí, en plan cumplir mis sueños o mis metas, y digo, ostras, es que, sobre todo, bueno, más que pensar en lo bueno, sino también podéis pensar en lo malo de qué estoy haciendo yo, ¿no? Ahora mismo, o sea, si estoy jugando a videojuegos, estoy perdiendo el tiempo en hacer esto, ¿cómo voy a conseguir yo eso, no? O sea, es que nunca voy a llegar, pero en cambio, si me dedico todos los días a hacer un poquito, o sea, yo pensándolo de forma numérica, puedes avanzar un 0,1% en esa meta, pero es que ya lo has hecho, o sea, y ya lo tienes ahí, el 0,1, y en principio no va a ir hacia atrás, o sea, tú ya lo tienes y ya a partir de ahí solo es tirar más adelante, ¿no? Y cada vez te vas a acercar más. Entonces yo me ponía a pensar en estas cosas, en las cosas que quería y digo, ostras, es que sí, como no haga esto, no voy a conseguirlo, ¿no? Y, y esto es algo motivador, también intentar, pues eso, medir el progreso, o sea, intentar medir el progreso de las cosas que hagas de alguna manera. Cuando vas al gimnasio, pues, aunque sea un poco autoengaño, a mí me pasaba que cuando, joder, es que estoy poniendo un montón de ejemplos, pero cuando iba al gimnasio, a mí me da un montón de pereza ir, pero cuando me miré en el espejo, y no sé si iba sesgado, pero yo me veía como siempre un poco mejor cada día o cada semana, decía, ostras, es que comparado con el mes anterior estoy mucho mejor o sí que me noto cambios. Entonces, eso me ayudaba muchísimo a motivarme. Decía, ostras, quiero ir hoy también y seguir, ¿no? Esto, porque veo que me está haciendo bien. Eh, entonces, me había apuntado también que como personalmente, o sea, intento ser humilde, pero yo creo de verdad bueno, fui muy productivo en una época pasada, aunque lo siga siendo en mucho menor medida, sobre todo en la época más extremista, creo que lo fui bastante, entonces quería poner el ejemplo de la rutina que llevaba yo, ¿vale? Entonces, yo creo que para mucha gente puede sonar muy extremo, porque al final es no tener ni un minuto para disfrutar, pero bueno, todo lo que inviertes en ese momento, ¿no? Volviendo al ejemplo de pensar en el objetivo final, si lo piensas, todos los minutos que pierdes en ese momento es para disfrutarlo en un futuro. O sea, todo el conocimiento que adquieras en estudiar, por ejemplo, te va a ayudar a montar una empresa mejor, a ganar más dinero y, por ende, a jubilarte antes o tener una libertad financiera antes y disfrutar más, ¿no? En un futuro. Entonces, al final, todo lo que inviertes, todo ese tiempo que inviertes no se quema ni se pierde, al revés, es que es lo mejor, ¿no? Entonces, os quiero poner un poco el ejemplo de rutina que tenía antes o hábitos que tenía yo antes y era, yo tenía un trabajo, trabajaba en ese momento por cuenta ajena y me despertaba y acto seguido de despertarme, no siempre, pero sí que le echaba a veces, un vistazo a las redes sociales, porque al final, nunca las he dejado utilizar, ¿vale? Por más productivo que sea, y yo creo que en cierta medida es necesario, al menos, redes sociales comunicativas como WhatsApp. Pero bueno,
Instagram me parece la más tóxica, pero bueno, al final lo seguía utilizando en mucha menor medida. Pero sí, me despertaba, tenía el hábito de apagar el despertador. Podía ojear un poco el Instagram, pero sobre todo eran 5 minutos y intentaba siempre, nada más despertarme, cuando tenía ya conciencia de sí, ponerme un podcast de quien sea. Hay un montón, otro día os podré dar un montón de ejemplos, pero me ponía un podcast de algo, de aprendizaje, de marketing, de emprendimiento, algo que me gustase, y ya en ese momento comenzaba a absorber información, y en esos minutos que estaba medio muerto, como quien dice, podía repasar Instagram, que es algo que no necesita demasiada capacidad cognitiva. Entonces me ponía a repasar mientras ya iba reteniendo algo de información. Porque mi filosofía es, si estás haciendo algo, pero puedes a la vez escuchar algo de fondo o ver un vídeo de fondo, ¿por qué no? O sea, aunque te quedes con el 5% del vídeo, algo has aprendido, ¿sabes? Entonces, y para esos momentos en los que estás aprendiendo poco porque te estás distrayendo trabajando o algo así, te lo puedes repetir varias veces y tarde o temprano vas a retener casi el 100% de ese contenido. Entonces, yo tengo la filosofía de siempre estar consumiendo contenido productivo, siempre que se pueda. Entonces, sí, ojeaba el Instagram, tal, respondía a los mensajes, dedicaba pues 5 o 10 minutos a las redes sociales, pero me ponía el podcast en el iPad y entonces me levantaba de la cama. Me iba al baño, me aseaba, todo con el podcast, me vestía, salía de casa, me ponía los cascos, seguía con el podcast puesto, obviamente, llegaba al coche para ir al trabajo y en el coche enchufaba el móvil al coche con el cable y lo reproducía. Y en todo el trayecto pues seguía aprendiendo y escuchando el podcast. Y si me terminaba un episodio, saltaba al siguiente. Yo no sé vosotros, pero siempre, además a mí me gusta, ya para ir al extremo y comentar todo, saltar pues todas las intros que duran muchas veces un minuto, dos, tres, o sea, esos minutos, si lo multiplicas por todos los días del año, que son 365, son muchísimos minutos, son 6 horas, más de 6 horas de hecho, es mucho, entonces intentaba siempre saltármelo. Y bueno, si son 3 minutos de intro, ya ni te digo, ¿no? O sea, serían 20 horas casi al año. Entonces, siempre me las intentaba saltar. Y eso, en el coche conducía, iba escuchando, bajaba el coche cuando había llegado, había aparcado, me metía al trabajo. Con el casco puesto para aprender, llegaba a tal punto que hasta cuando llegaba al trabajo y me estaba cambiando en el vestuario, seguía con el casco puesto y bueno, saludaba a mis compañeros con los cuales me llevaba genial y tal, solo que yo en esa época extrema pues a veces ni escuchaba los saludos o les saludaba y ya está, pero mientras me estaba cambiando y seguía consumiendo hasta el último minuto. No era cuando ya estaba preparado del todo para salir a trabajar que me quitaba el casco. Entonces, en el trabajo, para quien tenga un trabajo como no sé cuántos habrá o cuáles serán, pero para quien tenga el trabajo, por ejemplo, de un socorrista, que tengas tiempo muerto, que literalmente, o sea, sin afectar a tu capacidad productiva laboral, puedas pues estar haciendo otras cosas más ociosas, digamos, para quien tenga esta serie de trabajos y tenga esos tiempos muertos donde literalmente no tengas nada que hacer y tengas la libertad de, siempre y cuando la empresa no esté, bueno, resumiendo, siempre y cuando no esté mal, digamos éticamente o desde el punto de vista laboral, siempre y cuando no esté mal, como el trabajo de un socorrista, cuando no hay nadie en la piscina y estás solo y está todo limpio, está la depuradora, todo el cloro, todo bien medido, todo hecho, pues tú te puedes poner a leer mientras no tengas nada que hacer o incluso verte un vídeo si es que la escena te lo permite y tal. Entonces, siempre que podáis, o sea, el resumen de todo es que siempre que podáis estar consumiendo contenido, ¿vale? Contenido productivo. Entonces, yo trabajaba mis 4 horas o las que fueran, a la hora de la comida, comía, pero mientras comía yo me hacía, además es que me acuerdo perfectamente, me hacía una clase de algún curso que tuviera, porque siempre tenía algún curso pendiente, pagado ya con las clases disponibles, entonces cuando me terminaba uno pasa al siguiente, entonces siempre me ponía, mientras comía, me ponía a ver un vídeo
de una clase, porque o sea, los cursos estos online son siempre por vídeos. Entonces, mientras comía me ponía a hacer una clase y comía en 20 minutos, me sobran 40, que era una hora en total, y en los 40 minutos me ponía a leer. Porque el vídeo, yo os digo, o sea, es que cada uno es bueno para una cosa. El audio es bueno para conducir, porque no puedes mirar. El vídeo es bueno porque puedes escuchar y mirar sin prestar el 100% de la atención mientras puedes estar, pues eso, comiendo, haciendo otra cosa, ¿no? Y luego está leer, que es el tercer nivel de enfocar tu atención, que es que tienes que estar ahí sí o sí mirando, concentrado. Entonces, cuando el tiempo me lo permitía, yo me ponía a leer y después de comer lo que hacía era ponerme a leer 40 minutos y luego ya salía del trabajo. Terminaba la jornada, otras 4 horas, digamos, me volvía a casa y nada, el mismo proceso. Ya no desde cambiarme, porque ahí sí que hablaba un poco más con los compañeros, pero cuando ya estaba de camino al coche, pues me ponía mi casco, luego lo enchufaba al coche y me ponía a reproducir otro podcast. O incluso para repasarme, reproducía el mismo que había escuchado por la mañana, para retener los contenidos. Llegaba a casa, cenaba, lo mismo. Es un poco exagerado, parece, pero de verdad que lo hacía. A veces me tomaba el lujo a la hora de cenar, de cuando ya estás cansado de estar todo el día trabajando, pues ponerme un vídeo más divertido, ¿no? Aunque para mí, en cierto sentido, cuando algo te gusta y te apasiona y quieres, o cuando tienes una ambición de conseguir tus objetivos, un hambre, digamos, una sed de conseguir los objetivos que no puedes, entonces en esos puntos, pues igual no te parece tan coñazo, digamos, hacer este tipo de sacrificios, sino que lo tomas casi como algo bueno, que está bien, ¿no? En plan, no sé lo que quieres hacer realmente, entonces lo haces. Entonces yo me ponía la mayoría de veces a eso, a ver un vídeo de, pues, de YouTube, ya no eran clases, porque las clases no las hacía tanto en ese momento, no sé por qué, me ponía ya como un vídeo de economía, de finanzas, pero ya, entre comillas, más divertido para mí, que a mí me gustase más la persona, los vídeos de esa persona, que a mí me entretenían mucho, y me ponía a verlo. Y luego al terminar, pues me duchaba con un podcast puesto siempre, siempre la ducha, un momento importante donde puedes aprovechar mucho tiempo en vez de escuchar música. Al final la fórmula es cambiar la música por podcast y Netflix, por ejemplo, por vídeos, pues, de aprendizaje o cursos. Es un poco eso. Y salir por leer. Sería cambiar esas tres cosas. Entonces yo, mientras me duchaba, también, importante, un podcast en vez de música. La música, si lo ves desde el punto de vista productivo, casi se podría decir que es algo tóxico. Mucha gente me mataría, pero a nivel de productividad casi se podría decir que es algo tóxico. O sea, no lo digo al 100% porque sé que hay gente que me mataría y no quiero ser tan radical, pero yo realmente lo pienso un poco así. A mí me encanta la música y tal, pero para mí es algo completamente de ocio, que no produce nada para mí, fuera de, de un placer, pues, efímero, digamos, o no sé si lo he definido bien, pero que sí, efímero, creo que está bien dicho. Entonces, salía de la ducha, el podcast seguía, me sentaba ya en la cama o en un sillón, y ahí era cuando quizá me relajaba un rato o me sentaba en el escritorio a jugar algún videojuego un rato. No lo hacía siempre. De hecho, bueno, ahí, en la época extrema no lo hacía nunca, ¿vale? No lo hacía nunca. Y sí que me ponía en el ordenador como mucho a trabajar en un proyecto, pues he hecho un podcast más en el pasado, pues me ponía como, pues, a hacer resúmenes de lo que había aprendido, a investigar, a gestionar mi cartera de acciones, pues sí, analizar empresas. Era como más trabajo al final, en cierto sentido estaba pluriempleado. Y luego, pues cuando me cansaba de hacer eso, me ponía a leer durante un buen rato hasta que me cansara bastante, y si estuviera muy cansado, pues ya cogería un poco quizá el Instagram, las redes sociales, responder mensajes, algo más divertido, digamos, para descansar. Y cuando había descansado lo suficiente, 15 minutos o lo que sea, me ponía a estudiar de nuevo. Y así terminaba mi día. Luego me iba a dormir
para dormir sí que es verdad que no me ponía un podcast, pero ya estaría gracioso que hasta para dormir, digo, no cuando estuviera dormido, sino digo, en el proceso de dormir me pusiera uno. Sí que me lo ponía, de hecho, ahora que lo pienso, pero recuerdo que no tanto. Creo que a veces sí que me ponía música para que me ayudara a dormirme. Pero como a veces solo tardaba 3 minutos en dormirme, pues no me lo ponía, porque de ahí no retenía ni el 1% casi. Es un poco así. Entonces, los resúmenes también lo he ido encajando a medida que he ido avanzando el podcast. Creo que ha podido ser instructivo. Y es eso, o sea, en minutos así muertos, entre cosa y cosa, respondía mensajes, obviamente, y me metía alguna vez al Instagram, pues, o alguna red social y tal, o a ver alguna noticia chorra, pero era un tiempo mínimo, yo creo. Y yo creo que ni siquiera os he comentado la rutina más extrema, porque yo creo que he llegado a ser más extremista aún, de tocar mucho menos toda esa parte y dedicar incluso más minutos, aún porque más horas no las tenía, pero sí que más minutos a esto. Entonces, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y no lo he hecho hasta ahora, pero bueno, ya como un poco de spam, si habéis llegado hasta aquí y no habéis cerrado aún, pues ojalá lo podáis compartir con alguien. A mí me haría muchísima ilusión y feliz y me motivaría mucho a seguir haciendo esto, o un comentario, lo que sea, me encantaría. Si pudierais difundir de alguna manera, ya os digo, os estaría eternamente agradecido. Entonces, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho, que lo podáis aplicar, que si lo aplicáis me lo contéis en algún momento a ver qué tal os ha ido. Y nada más, un saludo y hasta la próxima.